Y bueno, hoy Obrador también, por cierto, en la mañanera dijo algo interesante, algo que vale la pena comentar. Yo se los comenté ayer, pero hoy los voy a profundizar. Dice que México ha sido el país en el mundo, o de los países en el mundo, que ha manejado más profesional la pandemia. Así, esas fueron sus palabras. Con más profesionalismo México lo ha hecho. Porque han seguido las recomendaciones de la OMS, porque la estrategia fue diseñada desde el inicio, desde enero, y se ha llevado a cabo, que no han sucumbido ante la política grilla o presión internacional las decisiones que se han tomado en estos días. Y hay mucha presión, sin lugar a dudas, de todos lados, pero en este caso hay un plan. Entonces, vamos a ver algunas grafiquitas que explican también esto. O sea, hay varias grafiquitas. Pero antes les recuerdo cuál es el chiste, qué es lo que están los países intentando hacer con estas medidas de cuarentenas, con estas de distanciamiento social. No están intentando frenar la llegada del virus. Creo que es claro que el virus está en todo el mundo. Ni tampoco están intentando frenar la propagación del virus, porque es claro que el virus infecta, punto. Sino están intentando ralentizar, suavizar la propagación del virus. Que es mejor que el virus tarde un buen rato en infectar a toda la gente que vaya a infectar, pero en un gran periodo de tiempo, que infecte en muy poco tiempo a todos los que vaya a infectar. En el primer caso, o sea, si se ralentiza esto, la curva es suave, o sea, hay un pico y hay una bajada. Pero si es muy rápido, como sucede en Italia, la curva sube un pico muy alto, como si fuera una montaña, y baja después. Se acaba antes la infección, pero de todos modos se mueren. ¿Y por qué? Porque mientras el pico esté más achatado, va a haber suficiente capacidad de atención médica a los que estén más enfermos, ¿no? Va a haber suficientes ventiladores mecánicos, suficientes camas, etcétera, etcétera. Y entonces, entre más chata sea, va a haber, pues se van a salvar más vidas. Esto es lo que están intentando hacer todos los países. De una u otra manera, ese es su objetivo principal. Y utilizan, pues todas las estrategias que hemos visto es para esto, para hacer más chata, por así decirlo, la curva de la pandemia. Pero quiero que vean esto. Esta es la evolución del virus. Y aquí podemos ver algo interesante. Cómo, por ejemplo, México tenemos 23 días de que apareció el primer caso confirmado, que es el día 0. En 22 días, México tiene ahorita, ¿qué serán? 118 casos confirmados, ayer fueron reportados. 118 casos confirmados. En esos mismos días, España tiene 13,000 casos confirmados. En esos mismos días, como 22, 23, Italia ya tiene 35,000 casos y ya tiene muchísimos muertos. En esos mismos días, Alemania ya tiene unos 10,000 casos. En esos mismos días, Corea del Sur, que bueno, ahora sí debemos recordar que ahí empezó cerca la pandemia, llegó a 8,000 casos confirmados. En esos mismos días, Francia llegó a 8,000 casos. O sea que al final, si nos comparamos con Europa, que claro que es ahorita el epicentro de la epidemia, va a estar mucho peor que China, ya está muy claro. México no ha avanzado. O sea, al contrario, está muy abajo en la atención. ¿Por qué? Bueno, porque Europa, yo creo que, pues, aunque vemos a muchos países, realmente hay que verlo como un gran país, porque es una Unión Europea donde no hay fronteras visibles, físicas. Tú no te das cuenta cuando pasas de un país a otro país, no te piden pasaporte, no hay nada de eso. Entonces, la gente transita por toda Europa y por eso está empezando una gran epidemia ahí. Pero, de todos modos también, porque México al final tomó acciones de prevención mucho más antes, en lugar de acciones de contención, que es lo que hicieron los europeos. Y los europeos, Italia explotó el problema y ya dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues cierra todo, cierra todo. En cambio en México dicen, oye, ahí viene ese virusito. Okay. No, pues hay que estar pendiente de quienes vienen allá de China, desde 18 de enero. Y empezaban a checar, buscar, fulano llegó, el primero con el sospechoso, de Tamaulipas, ven acá, vete un ratito al hospital, vamos a hacerte la prueba, a ver, pues no pasó nada, perfecto, ¿y con quién estuviste ayer? Así, empezaron desde aquel momento, debemos tener claro, y ahora, pues es lo que nos están diciendo, ahí viene, pero bueno, es injusto compararnos con los europeos,
Los europeos tienen un grave problema. Vamos a compararnos con los latinoamericanos. Algunos países, está bien interesante también esa tablita. Igual al mismo también. Vamos a irnos a la derecha. Es casos confirmados por día, ¿no? Ese es el número 1, es finalmente el día 0 cuando encuentran el primer caso confirmado. Entonces, como vemos, después de 11 días, Chile está en un grave problema. Vemos que en Chile las cosas empezaron ahí, están siendo de descontrol. En Brasil, que es el país donde ya hay más días con el primer caso confirmado, empezó lentón, pero ya ahorita, en 19 días, ya hay un descontrol. Perú va por acá, Argentina va por acá, Ecuador va aquí arriba, y México, como vemos, se está ralentizando, que eso es lo que quieren hacer. Porque esta curva, recuerden qué es lo que va a hacer. Esta curva va a subir y va a llegar a un pico y después va a bajar. El chiste es que no sea tan rápida la subida, sino que se lleve un rato. Y otra vez ponme la tablita. Como vamos a ver, México, hablando de países latinoamericanos, es el que tiene mayor éxito en ese sentido. México está ralentizando el crecimiento de la curva. Va a crecer, todos los días va a crecer más esto. Pero mientras no sé cuándo va a llegar el pico acá y van a saturar sus servicios de emergencia, México va a tener un mejor éxito. No sé si es suficiente, pero cuando menos un mayor éxito sí lo va a tener. Aquí estamos en el caso Latinoamérica. Esto es importante señalar. O sea, ahora, vamos a ver otra grafiquita. Esta la publica El País. Aquí es una gráfica que se dice logarítmica. Y vamos a intentar entender qué significa. O sea, es la misma gráfica, por así decirlo, lineal, que es donde están las curvas. Sin embargo, cuando ponemos esta gráfica, no sé si se dan cuenta, aquí hay una línea punteada, ¿no? Esta línea punteada. Aquí se le aplicó una fórmula, pero esta línea punteada significa que entre más arriba estés de la línea punteada, estás duplicando más rápido, o sea, estás creciendo muchísimo en tus casos diarios, y entre más abajo estés de esta línea punteada, estás al contrario, teniendo éxito. O sea, intentando hacerlo muy, muy sencillo. Entonces, es súper importante. Entre más arriba estás peor y entre más abajo estás mejor. Entonces, veamos. Por ejemplo, aquí aparece España. España es esta línea punteada, está arriba de esta línea, así que por eso va peor. Arriba está Corea del Sur, también iba pues peor, aunque ya está regresando a la línea. El chiste es llegar a la línea. Aquí Brasil está arribita de la línea punteada y por eso está creciendo los casos. Y México es esta línea verdecita que está también medio abajo de la línea punteada. No mucho, pero sí algo. Aquí Colombia todavía se ve que está arrancando, todavía no hay muchos casos, ¿no? Y Chile todavía te está arrancando, pero se está acercando a la línea punteada. O sea, finalmente aquí también vemos que México está teniendo éxito en estar abajo de la dichosa línea punteada. En esta se llama una tabla logarítmica, ¿no? Es una función que se le aplica, una fórmula que se le aplica a los datos para intentar entenderlas mejor, porque ya podemos ver, ahora sí, en ese sentido, si van bien o van mal. Todavía en Latinoamérica no hay muchos casos, realmente. Está empezando, pero ya podemos ver cierta tendencia en donde los países van a estar peor. Otra más, fíjese que el Washington Post sacó una muy buena, otro estudio, y ojos, aquí si no me dicen, es que no, son puros estudios de otros medios de comunicación, porque repito, ahorita entre esto, hablando de datos, ahorita ya hay datos, están intentando todos los países, obviamente, poder bajar y achatar esto, porque entre más achaten la curva de la infección, menos muertes van a tener. O sea, los infectados, bueno, serán lo que sean, pero los muertos son los que ahorita están intentando, obviamente, bajar. Aquí lo encontré. A ver, voy. Es que estoy encontrando porque estuve fregando al Washington Post. No, es el New York Times. Y es lo mismo. Vamos a ponerlo aquí. Está en inglés, luego la traducción en español, que señala lo siguiente. ¿Qué país ha aplanado la curva para el coronavirus? Digo, para que tengan claro, este es lo que están haciendo los países. Y esta es la curva de China, ¿no?
Finalmente vemos como que empezaba a subir, bajó, subió, tuvo una meseta y ya se dio. Corea del Sur, ¿no? Ese chiste es bajar y aplanar esto como acomodé el lugar. Y entonces empiezan a aparecer, agarran todos los países. Para no serlos complicado, los primeros países son los que no han logrado aplanar la curva. Al contrario, tienen curvas muy altas, como Italia, España, Francia, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Reino Unido, Países Bajos, Austria, Bélgica, Noruega, Suecia, Corea del Sur, Dinamarca. Como es la mayoría de los países europeos, tienen curvas muy altas. Es lo que está diciendo. Entre más arriba, están peor las curvas. Y entre más abajo, las curvas están más chatas. Y hasta abajo está México. México se compara con Serbia, con Argentina, con Croacia, con Kuwait, con Hong Kong, con San Marino, Letonia, Costa Rica, Islas Faroe. Hubo países que realmente, pues no tienen así algún problema real, o sea, cuando menos hasta ahorita. ¿No? O sea, México nos comparamos con países donde sí hay algunos que otros infectados, pero realmente no escuchamos que se cerraron las fronteras, que esto, sino no. La verdad es que no pasa en esos países en donde la infección o es muy poca porque son países pequeños. México no es un país pequeño, por cierto, tiene 130 millones de habitantes, es grande, pero aún así no estamos en una epidemia tan severa como sucede en España, en Italia, en Alemania, en el Reino Unido, en Estados Unidos. Y aparte lo más interesante es esto, según estas gráficas, y hay que verlo, creo que la gráfica que más me gusta, que es la que más podemos ver que es más cercana a nuestro mundo, es esta, es la de Latinoamérica. Por ejemplo, aquí Estados Unidos, si estuviera aquí Estados Unidos no aparece, estaría muy arriba, ya superó Estados Unidos a toda Latinoamérica. Pero esta gráfica, o sea, al final México, entre todos los países, ya cerraron sus fronteras, Perú, Argentina, Ecuador, ya cerró sus fronteras, Chile creo que también, Brasil creo que no todavía. México tiene sus fronteras abiertas, no hay cuarentena, no hay pánico, tiene, sí, ciertamente, es distanciamiento social, ya se empezó a aplicar todo este tipo de cosas, pero en general la vida rutinaria sigue cotidiana. Sí, no hay clases, pero bueno, finalmente ahí estamos. O sea, se está en ese sentido hasta ahora venciendo. Claro, también esto del virus cambia de día a día y hora a hora. Eso también puede cambiar muy rápido, eso tampoco lo podemos negar. Y sucede. Y bueno, finalmente es algo epidemiológico y pues es ahora sí un enemigo invisible, pero de todos modos tenemos que tener claro que el primer caso confirmado que apareció en México fue, me acuerdo bien, el 28 de febrero. Ahorita estamos en 19 de marzo y todavía seguimos en la fase 1. Ya pasaron 3 semanas, casi 3 semanas. Eso significa, y otros países como Italia y España, en una semana se descompusieron por completo. Y ahorita llevan 1 o 2 semanas en gran alarma y pánico total. Y en México sí vemos que esto va más lento. El presidente hoy se dio el chance de hablar del aeropuerto de Santa Lucía. Ayer todavía sesionaron los diputados, aprobaron la reelección de legisladores, ¿no? Hoy están haciendo otras cosas ahí. O sea, todavía la vida pública sigue caminando. Todavía realmente... No, algunos no quieren ir. Bueno, sí, pero se hacen y hacen la sesión. Siguen todavía los borolistas jodiendo como siempre, ¿no? Siguen los medios de comunicación ahí fregando a los reporteros, al orador como todos los días. Y los youtubers, todos seguimos haciendo lo mismo casi que siempre estamos haciendo. Hemos algunas cosas modificado, pero algunas cosas no. Pero esto es lo que ha permitido la ralentización de la epidemia. Y en ese sentido, cuando menos en las gráficas, cuando menos en los datos, hay un éxito de la 4T.